Seguimos con más información aquí en Proindustrias y seguimos conversando con el doctor Victorio Auxilia Dávalos. Doctor, estábamos hablando acerca del estreno de este documental y antes me habías mencionado este tema, ¿verdad? Que se habla mucho de la industrialización de nuestra energía, pero también tenemos la otra cara, doctor, el otro lado, donde mencionabas que hay lugares del Chaco, por ejemplo, donde no llega todavía la energía eléctrica, o estos cortes constantes de energía que tenemos aquí durante el verano, que prácticamente tenemos una sola estación en Paraguay, verá que verano todo el año. ¿Hay proyectos, hay planes para poder paliar un poquitito a esto y llegar a algunos lugares que todavía no llega la energía eléctrica a nuestro país? Bueno, en primer lugar, con relación a los cortes en el sistema interconectado nacional, que es el sistema operado de propiedad y operado por la ANDE, es un sistema en el que se necesita inversión, se necesita dinero, ¿no? Recursos financieros para las instalaciones de transmisión y futuramente también de generación, porque estuvimos muy cómodos hasta el momento con Itaipú, con Yacyretá, con Acaraú, pero esta energía tiene un límite, es una energía finita, ¿no? Y en prácticamente 10 años, de 8 a 10 años, ¿no? Si no un poco antes, vamos a necesitar de otras fuentes de energía, ¿no? Entonces hace falta inversión, es decir, la ANDE necesita de recursos financieros para invertir. En este momento la ANDE invierte más o menos unos 300 millones de dólares por año y en realidad necesita 600 a 700 millones de dólares por año para que tengamos un servicio de excelencia. Entonces es una cuestión de recursos financieros, ¿no? Y con relación al Chaco paraguayo, por ejemplo, ahí tenemos la gran virtud. Allá no hay ríos como el río Paraná, ¿no? Pero tenemos sol, la radiación solar, que es la fuente de energía y el recurso energético más democrático del mundo, ¿no? Se llega prácticamente a casi todas partes de los continentes, por lo menos, ¿no? Entonces, en el Chaco paraguayo tenemos energía solar que podemos aprovechar para generar electricidad. De hecho, hay un proyecto de la ANDE, que es Puerto Esperanza, de menos de 1 megavatio, creo que son 750 kilovatios para una comunidad, donde se abastecería exclusivamente con energía eléctrica proveniente de la energía solar, a través de paneles fotovoltaicos. Las empresas que he mencionado al inicio, ¿no? Energía Alternativa, Energy Green, están haciendo instalaciones con paneles y otras, ¿no? De la Asociación Paraguaya de Energías Renovables, están haciendo instalaciones con paneles fotovoltaicos en el Chaco paraguayo porque se puede aprovechar una muy buena radiación solar que tenemos en el Chaco, ¿no? Entonces, una parte de la solución va por allí, es decir, utilizar ese recurso, ¿verdad?, para sistemas aislados y para también apoyar al sistema interconectado. La ANDE tiene proyectos para instalar paneles fotovoltaicos para su sistema eléctrico, ¿no? De hecho, las colonias menonitas ya han instalado también paneles fotovoltaicos en el Chaco paraguayo. ¿Los paneles fotovoltaicos son lo mismo a decir paneles solares? Sí. Sí. ¿O son similares? No, estamos hablando de la misma cosa, pero hablar de paneles fotovoltaicos desde el punto de vista técnico es más preciso solamente, ¿no? Sí, porque los paneles solares se pueden confundir con los colectores solares de energía para transformar radiación en calor solamente, es decir, no. Por eso es que hablar de paneles fotovoltaicos es más preciso, ¿no? No está mal decir paneles solares, ¿no? Y además hay otras maneras, otras tecnologías para aprovechar la radiación solar, ¿no? Entonces, por eso que hablamos en este caso de paneles fotovoltaicos, pues son los tipos de equipos que estamos utilizando en el país. Y futuramente, ¿por qué no? La energía eólica, la energía del viento, ¿no? Ese tema, doctor, habíamos conversado con el doctor, tu alumno, que me decías... Eduardo Viedma, y me decía que no es que en todas partes de Paraguay, en todos los departamentos podemos tener esta energía eólica y podemos poner allí, ¿verdad? Sino que hay ciertas zonas donde hay más corriente de viento. Así es. Y muy limitado, ¿no? Muy limitado. Nosotros somos un país que estamos alejados de los Andes, ¿no? Estamos alejados de la costa, ¿no? Un país mediterráneo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la parte de la cordillera andina, donde hay masa de aire frío, ¿sí?, en la cordillera, está un poco hacia el noroeste para nosotros, ¿no? Entonces esa masa de la cordillera andina, ¿no?, la masa de aire frío, empuja un poco el aire hacia abajo, hacia el sureste. Por eso que tenemos como viento predominante hacia el Chaco paraguayo,
que viene del noroeste. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar, diríamos así, de mayor recurso eólico? Justamente en la frontera con Bolivia, hacia el noroeste del Chaco, ¿no? Entonces, ahí tenemos un recurso eólico interesante, pero que debe ser mejor estudiado. Por eso la mejor opción sería la energía fotovoltaica. En este momento sí, fotovoltaicos. en este momento sí, sin ninguna duda, ¿no? Doctor, también se habla mucho y se invita a la inversión en lo que es hidrógeno verde. Mucha invitación con respecto a eso, se llama inversionistas. ¿Ya hay algún inversor ya que decidió invertir en el país con respecto a eso? Hay varios inversionistas que presentaron intenciones. Entre esos varios inversionistas, el que ha ido más adelante es el grupo que está relacionado con Atome, el grupo Atome. Y este grupo, yo entiendo que ya tienen terreno hacia Villeta. Ya tienen un visto bueno. Tienen visto bueno, tienen contratos con la Andes, es decir, todavía no comenzó a operar, pero yo entiendo que está en ese proceso de cierre financiero, ¿verdad?, de su proyecto, ¿no? Porque hay que considerar lo siguiente, ¿no? Se ha hablado mucho de hidrógeno verde en el mundo. Sin embargo, es costoso producir ese hidrógeno verde, ¿no? Y con este hidrógeno verde, doctor, nos sirve, sería un combustible. Es un combustible, pero también es más un vector energético. Es decir, con hidrógeno verde o con hidrógeno nosotros podemos realmente producir energía eléctrica a través de las celdas de combustible, ¿no? Se puede producir energía eléctrica, ¿no? Se puede también utilizar para ayudar a la combustión, ¿no? Este hidrógeno verde podríamos utilizarlo por decirte, para el transporte público, para los autos, sí, para los aviones, sí. ¿Se puede utilizar eso? Claro que sí, para el transporte público, el transporte de cargas en particular, ¿no? Porque el hidrógeno tiene la virtud, diríamos así, de almacenar una gran cantidad de energía por unidad de masa, no por volumen, sino por unidad de masa. Entonces, actúa como una especie de batería de bajo peso. Y el gran problema que tenemos con las baterías eléctricas, para los vehículos eléctricos de larga distancia, es tener baterías con gran autonomía, baterías de estado sólido con gran autonomía, ¿verdad? Es decir, los buses eléctricos llegan a 300 kilómetros, 400 kilómetros, ¿verdad? Pero ¿qué hace uno cuando necesita recorrer más, ¿no? Entonces, uno puede aumentar la batería, sí, pero también aumenta el peso y eso es contraproducente con relación a la autonomía. Entonces, podemos tener baterías demasiado pesadas en nuestros buses, ¿no? Entonces, lo ideal sería para los buses de larga distancia, para aquellos camiones de carga, ¿no?, que necesitan de mucha potencia y recorrer gran distancia, es utilizar el hidrógeno, ¿no? Hidrógeno presurizado, pero altísimas presiones. Estamos hablando de 700 atmósferas, ¿verdad?, en algunos casos. Y ese hidrógeno entonces sirve como una especie de batería, ¿no?, para mover. Se puede mover un motor de combustión o bien utilizar celdas de combustible, producir energía eléctrica y utilizar motores eléctricos, ¿verdad? Y este hidrógeno, si lo utilizamos en el transporte público, ¿sería más costoso, doctor? En este momento sí. Y para el área metropolitana de Asunción no es tan conveniente. Es decir, en este momento, para el área metropolitana de Asunción, donde los recorridos son bastante limitados, ¿verdad?, conviene más el bus eléctrico directamente, que tiene baterías de estado sólido, con una tecnología consolidada. Nos vamos a ver en el documental justamente eso, y vamos a demostrar que conviene invertir en ese tipo de buses, es decir, es conveniente hacerlo desde el punto de vista inclusive financiero, ¿verdad? Pero allí el hidrógeno no sería tan conveniente, si más bien hay que pensar en buses de larga distancia, ¿no? Y en este caso de la instalación de esta empresa que tiene planes de ya instalarse acá en nuestro país, creo que este año, ¿para qué sería el uso? Bueno, allí, fíjese, si uno produce hidrógeno, ese hidrógeno, para que tenga valor y sea conveniente desde el punto de vista económico, hay que venderlo, ¿no? El hidrógeno verde es caro, es un mercado verde. Es un mercado que todavía no está consolidado y no está en la región, está en Europa, en Estados Unidos, en Japón, ¿verdad? Entonces hay que transportarlo. El gran problema de hidrógeno es su transporte. El transporte es costoso, así como gas es prácticamente imposible para largas distancias, ¿no?
entonces se puede hacer líquido, pero es muy costoso mantenerlo a altas presiones y como líquido a bajas temperaturas, ¿no? Entonces la mejor manera es convertirlo en algo sólido, en un producto sólido. Y lo que va a hacer esta empresa Atome, de manera muy ingeniosa, es convertirlo en un fertilizante verde, que es el nitrato de amonio cálcico, es decir, combina nitrógeno, es decir, fertilizante como nitrógeno, que es muy útil para las pasturas, ¿no? Para lo verde, todo lo verde tiene mucha relación con el fertilizante nitrogenado, ¿no? Y cálcico, ¿verdad? Porque tiene carbonato de calcio mezclado, es materia prima nacional también, que ayuda a la acidez de los suelos. Entonces es un fertilizante bastante interesante, verde, y entendemos que todo este negocio se cerraría financieramente una vez que se consiga un buen contrato para comprar ese nitrato de amonio cálcico, ¿no? Ese es el secreto de esa historia, ¿no? Si producir hidrógeno verde, acá habría que ver cómo hacer, ¿no? Es decir, hacer para venderlo, ¿no? Porque la venta está fuera de la región, ¿no? Entonces, esa es una cuestión bastante... Claro, porque acá nadie lo utiliza. En el caso de que se realizara, acá tendríamos que exportarlo, ¿verdad? Claro, y ahí se encarecería. Exacto. El hidrógeno verde es caro. Es mucho más costoso que el hidrógeno gris, que es el que se utiliza. Nuestra industria alimenticia utiliza hidrógeno en Paraguay, ¿sí? E inclusive hidrógeno verde, ¿no? La margarina utiliza hidrógeno verde, ¿no? Nuestra margarina nacional, sí, ¿verdad? Utiliza hidrógeno verde, ¿no? Se está fabricando acá, ¿verdad? Claro que en una producción bastante limitada y orientada exclusivamente a los alimentos, ¿no? Entonces, el hidrógeno que se consume en el mundo es hidrógeno que proviene de los hidrocarburos, proviene del petróleo, proviene del gas natural, ¿no? Entonces, ese hidrógeno es muy barato. Entonces, ¿cómo competir con ese hidrógeno barato? Ese es el tema, ¿no? Tiene que haber entonces un interés en tener productos verdes, certificados, diríamos así, como productos amigables con el medio ambiente, ¿no? Pero son más costosos y tiene que haber alguien que esté dispuesto a pagar. En este caso, entonces, la empresa estaría enfocada para fertilizantes. En este caso, Atome sería enfocada en fertilizantes verdes, ¿no? Esa es un poco la idea, entendemos nosotros, ¿no? Doctor, antes de cerrar la entrevista, ¿Paraguay está en el puesto número 3 a nivel mundial en cuanto a energía renovable o en qué puesto estamos actualmente? Bueno, depende de la... Depende de quién haga el ranking. Depende de qué uno está tomando, ¿no? Si uno toma el sistema interconectado nacional en términos de utilización de fuentes renovables de energía para producir electricidad, sí, estamos entre los primeros puestos, vamos a decir así, ¿eh? Por la hidroeléctrica. Por la hidroeléctrica, ¿no? Es decir, Islandia, por ejemplo, sería un país que también produce electricidad gracias a hidroeléctricas, gracias a energía geotérmica, es decir, todo también con fuentes renovables de energía, ¿no? Y prácticamente todo su sistema eléctrico está basado en eso. Nosotros también. Es decir, bueno, en términos de hidroelectricidad posiblemente seamos, si no el primero, el segundo, ¿sí? En todo el hemisferio, hacia el nivel de continente americano, somos los primeros, ¿no? Los primeros, perfecto. Bueno, doctor, este espacio es tuyo. Me gustaría que hagas la invitación para que la gente esté atenta. ¿Qué fecha de febrero me habías dicho para el lanzamiento de lo que va a ser este documental? Y atentos a qué página, por ejemplo, de Facebook o de Instagram donde van a poder observar este documental. Bueno, yo quiero invitar a todos a que vean lo que venimos haciendo en Paraguay con relación a la transición energética, lo que vienen haciendo nuestros jóvenes para formarse, para capacitarse en estos temas, lo que vienen haciendo jóvenes emprendedores paraguayos con relación a la instalación de paneles fotovoltaicos, de utilizar servicios energéticos, diríamos, sostenibles y hacer diríamos, cada vez más sostenible la vida de los paraguayos. Lo que vienen haciendo los de la ANDE también de Itaipú Binacional, en términos de expandir la producción de energía eléctrica con base renovable. Vamos a ver un proyecto bastante interesante en Itaipú Binacional. Invitamos a todos a que a partir del 13 de febrero estén prendidos de las redes sociales, del Twitter, tanto de Boris Santos Gómez Úsqueda como el mío, Auxilia Victorio, en Twitter, o en X en todo caso, como se llama hoy día, y en otras redes sociales,
y también las plataformas tecnológicas disponibles en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción para ver este documental. Invitamos a todos entonces que conozcan lo que venimos haciendo. Doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos brindaste el día de hoy. En serio lo valoramos mucho y éxitos para el lanzamiento de este documental que se viene en febrero. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a todos los patrocinadores y quienes nos apoyaron en este documental. Y esperemos que sea solo la primera parte. Después Yo creo que sí será la primera parte. Sea.